a la par de Mateo, Malaquías. Vamos a ponernos en manos del Señor. Padre, gracias una vez más por tu palabra, gracias porque con ella nos instruyes, nos corriges, Señor, nos disciplinas, nos muestras de tu gran amor también, de tu gran fidelidad, Señor. Ayúdanos a abrir nuestro corazón, sobre todo, Señor, a llevarnos esa palabra para que transforme nuestro interior, Señor, para que podamos caminar siendo diferentes cada vez que tú nos hablas, Señor. Guía mis palabras, te ruego, Padre, que bendigas el mensaje, Señor, que abras los oídos de las personas que están acá, que tú necesitas, que tú sabes lo que ellos necesitan y necesitan de tu palabra, Señor. Que no sea yo, sino que sea tu mensaje, el autor, el principal, Señor, en este altar. Te alabamos y te glorificamos. Amén y amén. Permítanme abrir. Ok, hoy vamos a estar en Malaquías 3. Vamos a leer, lo vamos a leer desde el 2, el último, el 17. El versículo 17 es el último del capítulo 2. Y vamos a leer el 3, del 1 al 6. Voy a leerles en Nueva Versión Internacional, por aquello de que tengan otra versión. Dice el 17, porque recuerden que habíamos quedado en el 16, ¿verdad? Dice el 17, ustedes han cansado al Señor con sus palabras. ¿Cómo lo hemos cansado? Preguntan. Lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor y que Él se agrada de ello. Lo han fatigado al preguntar ¿dónde está el Dios de justicia? Miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero, ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con él cuando aparezca? Pues él será como un fuego abrasador que refina el metal o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Nuevamente el Señor recibirá las ofrendas que el pueblo de Judá y Jerusalén le lleven, como lo hizo en el pasado. En ese día yo los pondré a juicio. Estoy ansioso por dar testimonio contra todos los hechiceros, los adúlteros y los mentirosos. Declararé en contra de los que estafan a sus empleados con sus sueldos, los que oprimen a viudas y huérfanos o privan de justicia a los extranjeros que viven entre ustedes, porque gente que hace estas cosas no me teme, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Vamos a recordar, iglesia, así a grandes rasgos y como manera de introducción, de qué habla todo el libro de Malaquías, ¿verdad? Lo hemos visto. Esa incompetencia del pueblo de Israel para, de una forma genuina, actuar como el Señor les había mandado actuar, para caminar en obediencia al Señor. Iniciando por los sacerdotes, entonces Malaquías los reprende, el Señor los reprende a través de este profeta. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran los primeros que tenían que vivir esa santidad y mostrar al pueblo vivir esa santidad. Y ellos no lo hicieron correctamente, entonces enseñaron al pueblo algo que no debían. Entonces había un deterioro de esa fidelidad, de ese pacto que había hecho el Señor con su pueblo en ese momento, ¿verdad? Entonces veíamos anteriormente que habían quebrantado la fidelidad en cuestiones sociales, en cuestiones económicas. Vamos a seguir viendo. La última vez vimos cómo quebrantaron el pacto del matrimonio, que para el Señor es tan importante. Entonces, al menos que ellos se arrepintieran
y van a recibir esa maldición y ese juicio de parte del Señor. Pero como en todo, y hasta el día de hoy, como el Señor es único y es inmutable, Él nos enseña a nosotros, Él nos previene antes de ese juicio. Él siempre tiene una palabra ¿de cuál? ¿Qué nos dice a nosotros? Arrepiéntanse. Él nos dice lo que espera de su pueblo, de su iglesia en este caso, y nos da ese chance y nos da esa oportunidad. Si no lo hacemos, hay un juicio sí o sí. Y si hay un arrepentimiento, hay un perdón sí o sí. Y eso es lo hermoso, ¿verdad? El profeta llevó en ese momento el mensaje a personas. ¿Y cómo estaban esas personas? Ustedes recuerdan un poquitito lo que hemos visto. Esas personas estaban desanimadas, desilusionadas, estaban confundidas. Recuerde que había pasado mucho tiempo, que vinieron del exilio, 70 años, reconstruyeron el templo es importante para el pueblo de Israel. Ayer hablábamos de eso, que el pueblo de Israel pues va a ser nación hasta que tenga su templo construido. Sabemos que el templo es un prototipo de Jesucristo, pero ellos lo venían haciendo tal y como se lo habían mandado. Sin embargo, era algo vacío. En su corazón no estaba lo que él representaba para el Señor. Pues podían actuar, pero actuaban de forma vacía, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque la comprensión de las promesas que el Señor le había dado a su pueblo, y recordemos que eran muchas, y todas esas muchas eran como un río que fluían a Jesucristo, ¿verdad? Como la promesa principal y podemos decirle principal y final, ¿verdad? Jesucristo como tal, ellos habían perdido esa esperanza. Ellos ya esas promesas no las veían tardadas, habían perdido esa fe por esas promesas. Entonces, algo que yo quisiera, iglesia, empezar, porque esto es solamente una introducción, es traerlo a nuestra vida, es traerlo a nuestra iglesia. Hoy Dios, a través de su palabra, también le habla a personas que estamos de alguna u otra forma desilusionadas, que estamos confundidas también, que estamos tristes, que estamos ¿cómo se dice? Sin esperanza, desesperanzados. Ajá. ¿Qué pasa con nosotros? Porque Dios no cambia. Tenemos a un Dios que es inmutable y es fiel. Y también sabemos, una y otra vez lo hemos enseñado a través de su palabra, que se ha cumplido todo lo que Él ha dicho. ¿Por qué no se va a cumplir el final? Que ya la mayoría de las cosas que Él dijo están hechas. Y en aquel momento ellos no tenían a Jesucristo, ¿verdad? No se había cumplido en la persona de Jesucristo. Nosotros, del lado de la iglesia, vivimos en esa gracia. Tenemos el cumplimiento en Jesucristo. Entonces tenemos inclusive un panorama más completo, más real, y tenemos su espíritu en nosotros. Entonces esa desesperanza, ese desánimo, es precisamente por falta de conocer, entender y vivir bajo el Dios verdadero. Nuestra fe no tiene que ser socavada, nuestra fe tiene que estar firme, pero ¿cómo alimentamos nuestra fe? ¿Cómo no se debilita nuestra fe? Con la palabra, iglesia, es la única forma. Vea, es tan increíble que nosotros una semana que no leamos la Biblia, 2 días que no leamos la Biblia, nuestra fe decae. Y algo que nos vengan a decir, ahí hace tal vez nido, y nosotros no podemos discernirlo. 2 días. Ahora imagínense, iglesia, gente que no se congrega un mes, que no lee la Biblia 2 semanas, que no ora durante un tiempo determinado. ¿Cómo puede estar esa fe? ¿Cómo puede estar desesperanzada? No hay esperanza. Nuestra esperanza es Jesucristo, pero tenemos que decirlo una y otra vez. Hay muchos corazones fríos en la iglesia y eso produjo que en el tiempo de Malaquías ellos empezaran a hacer las cosas tal cual, y nosotros podríamos venir a la iglesia y hacerlo tal cual. Podríamos inclusive leer la palabra, pero leerla así, sin reflexionar, como nos decía Elita ahora.
Nosotros conocemos palabra, pero casi que no la aplicamos, ¿verdad? Aplicamos muy poquita. Y al menos en lo personal, cuando yo he aplicado algo sencillo y pequeño en mi vida ha sido transformada. Es que no tiene que aplicar uno, ojalá, la verdad, aplicáramos toda la palabra, viviríamos diferente, pero algo que usted aplique del Señor, su vida es transformada totalmente. Entonces, el ministerio de Malaquías, ¿verdad? Ese profeta, era encender, era avivar esa esperanza que tenía, que debían de tener a la luz de las promesas de que Dios les había dado a ellos. Espérenme un segundito porque yo les he contado que estoy con varias computadoras porque la mía falló y la de Naomi no la sé usar bien y ahora estoy con la del trabajo. Y Malaquías, cuando viene y les quiere reafirmar su fe, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo hemos visto? Recordándoles a ellos el amor electivo de Dios, o Dios, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo le recordó a su pueblo? Yo no los amo, pero yo los elegí. Ese amor electivo, Malaquías viene y lo recuerda a la gente, llega a su corazón. Nosotros hoy debemos de recordar y ver la cruz de Jesús y ahí va a estar fortalecida nuestra fe. Recordamos ese pacto eterno que tenemos en el Señor Jesucristo para que de esta forma nuestra fe se sostenga hasta el final. Si no, iglesia, es muy difícil que nuestra fe se sostenga. Para que el amor y la entrega sea verdadera y no sea vacía. Si no vamos a la persona de Jesús, ese amor, esa entrega, podemos vivir porque mi familia me dice que vaya a los pequeños, ¿verdad? Que vayan y se congreguen. Podemos verlo como una forma de vida, como tantas que hay, pero no como la vida misma, ¿verdad? ¿Para qué tenemos que pensar en Jesús? Para que las exigencias de una vida santa no sea gravosa para nosotros, porque al contrario, ¿verdad? Como que la Biblia siempre nos cambia la página. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué decimos nosotros? Qué gravoso, qué difícil que es vivir bajo los mandamientos de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Que no son gravosos, que más bien es un tributo a aquel que dio su vida por nosotros y si fuese por amor, yo creo que nadie por amor no sé si ustedes, yo sé que es una comparación muy superficial, pero ustedes han amado a alguien aquí en la tierra, a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Cuando uno ama, uno hace cualquier cosa y no le duele, no le pesa. Y nosotros que somos seres caídos, ¿verdad? Entonces, ese amor, aquel que nos amó primero, que nos amó siendo imperfectos, que nos amó sin que nosotros lo mereciéramos, imagínense si volteáramos nuestra vida a ese amor, ¿verdad? La obediencia sería una forma de agradecer al Señor eso precisamente. Isaías dice que los que esperan en el Señor, ¿qué dice Isaías? Que los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Pedro nos dice que tengamos una esperanza viva. Vea que toda la palabra del Señor en cadena nos viene y nos repite y nos dice. Jeremías dice que Él tiene planes de bienestar para nosotros, planes de bienestar para darnos un futuro y una esperanza. Eso dice Jeremías. Y Pablo dice que la muerte no es nuestro fin. Y lo dice de muchas maneras, en Romanos, en Tesalonicenses, la muerte no es el fin. Entonces, si nos desalentamos, a veces uno, ¿verdad? Una persona triste dice, bueno, que venga la muerte, inclusive, o hay otros que le temen a la muerte, pero la muerte es un paso a conocer a nuestro verdadero Señor y conocer nuestra verdadera vida, aquella que el Señor planeó desde el principio. Entonces, qué hermoso verlo de esa forma. Yo creo que viviríamos un poco más esperanzados y nuestro gozo sería un gozo más genuino, ¿verdad? Eso es como introducción. Vamos a irnos ahora sí al versículo al 17, al último, al 17 del 2.
Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Es un pensamiento, iglesia, que a menudo ronda nuestra cabeza, ¿verdad? ¿Dónde está la justicia de Dios? Cuando sucede cualquier cosa en su vida o en la mía, pensamos que Dios ya no está, que nos abandonó, que no nos escucha, que está muy largo, que no somos merecedores y todas esas mentiras que de alguna u otra forma hemos tragado. Lo que sucede es que cuando se posa en la mente o en el corazón, empieza a salir por nuestra boca y se empieza a manifestar con nuestros actos, ¿verdad? Eso le pasaba al pueblo de Malaquías en ese momento. Y esto, iglesia, es tener una perspectiva incorrecta de Dios. Por eso no me voy a cansar para decir que tenemos que conocer a nuestro Señor. Porque si creemos que Dios es indiferente e injusto, es porque definimos la justicia de Dios en términos de beneficios personales, ¿verdad? ¿Por qué nosotros creemos que Dios es injusto? Porque no ha resuelto mi problema. ¿Por qué creemos que Dios es injusto? Porque no me he ganado la lotería y sigo en pobreza, ¿verdad? O sea, cosas tan banales como esas. Porque no me libra de estas enfermedades que quizá me las he provocado yo tomando tanta Coca-Cola, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no, y es cierto, y lo digo así, y es como muy frío y muy tonto, pero es que hasta en eso nosotros ofendemos a Dios. Y decimos, Señor, mi abuelita, por ejemplo, es que ayer estábamos hablando de la Coca-Cola, mi abuelita, por ejemplo, le cortaron las piernas por diabetes. Yo no quiero que me corten las piernas, pero continúo tomándome el azúcar que no debería de tomarme y que en mi genética va la diabetes. Entonces, cuando me corten las piernas, voy a decir, Señor, ¿por qué permitiste? O sea, me explico, cosas así, a ese rebajo de cosas hemos puesto la justicia de Dios. Y está por encima de eso, iglesia. Dios, la justicia de Dios está por encima de eso. Por eso empecé desde ahí, porque entonces en el versículo 1, si lo leemos, estoy en el 2, el que leí fue el 2:17, el último, el 2. Y ahora a esa pregunta del 17 le vamos a responder en el 1 del capítulo 3. Sí me expliqué. Sí, ok. Porque aquí es donde Dios le da la respuesta a esa pregunta. Dice 2:17, ¿dónde está la justicia de Dios? Entonces dice el 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, preparará el camino. Voy a leerlo desde aquí. Ajá, dice, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo, el mensajero del pacto, a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos. ¿Por qué le responde el Señor a ellos que dicen, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Quién es la justicia de Dios? Personificada. Es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces ve lo que le dice Dios. He aquí yo envío a mi mensajero, preparará el camino. La justicia de Dios nunca se dejó de dar primero. Nunca fue injusticia tampoco. No era un Dios indiferente, porque todavía estaba el plan de salvación. Y el Señor le dice, ellos preguntan, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué? Porque la medían con aquellos términos personales. Pero Dios le dice, mi justicia está y viene en camino y viene pronto. A nosotros nos ha dicho que viene pronto. Nosotros medimos el tiempo diferente del Señor, ¿cierto? Entonces ese pronto es mañana, pasado o de aquí a un milenio, pero el tiempo es diferente. El tiempo no sujeta a Dios. Y Él le dice, viene pronto. En el original, iglesia, esta frase afirma tanto la certeza como la inminencia. Es decir, que está pronta a suceder. La inminencia es que está pronto a suceder. Viene pronto. Es un tiempo presente, no vendrá en el futuro. No vino, Él está diciendo, viene pronto, es hoy, estoy enviando. ¿Cómo se cumplió? Entonces ahí hay dos partes.
con Juan el Bautista, recuerden que Juan el Bautista vino, Malaquías cierra con la promesa de que vendrá un mensajero del Señor, y entonces viene Juan el Bautista, y recuerden que dijo que decía que era como Elías, ¿verdad? Entonces, según los estudiosos, esa palabra en un primer nivel y en un segundo nivel escatológico se cumple cuando viene Juan el Bautista, cuando viene el Señor Jesús, y en el tiempo futuro, para nosotros, ¿verdad? Porque el Señor es un hoy, no sé si me explico, se cumplirá en su totalidad con aparentemente Elías, no sabemos si en espíritu o cómo funciona el asunto, o con Elías y con el Señor viniendo como el león de Judá. ¿Sí me explico? Se cumplió esa palabra que les está dando el Señor cuando vino Juan el Bautista. Recuerden, iglesia, vamos a ver, recuerden que en el Medio Oriente había una costumbre que cuando un rey iba a visitar un lugar, enviaba un mensajero para ver cualquier obstáculo que hubiese, que fuese quitado, y para anunciar también, entonces preparar el camino. Nosotros lo hemos visto ya cuando hemos estudiado Mateo, ¿verdad? Ese fue lo que hizo Juan el Bautista de una forma espiritual, preparar el camino para el que venía, y el Señor así lo había dicho. Y en el tiempo cuando vendrá, para nosotros va a venir así, un mensajero, y viene Jesucristo. Viene lo glorioso, y vendrá súbitamente de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. La llegada inesperada de Cristo, iglesia, bueno, se cumplió con su primera venida, no sé si me expliqué bien, y se hará por completo en su segunda venida. Leamos Mateo 24, del 40 al 44. Mateo 24. Del 40 al 44. Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina en el molino, una será llevada, la otra será dejado. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor, lo que hablaba Eli ahora. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Porque hay un tiempo presente en Malaquías, porque el Señor dice: mi mensajero viene, y viene pronto en su original. Precisamente por eso el Señor nos pide estar alertos. La iglesia tiene que estar alertas, y la Biblia en toda su armonía también nos lo dice, que la parábola de las vírgenes, ¿quién tiene que estar alerta esperando la venida del Señor? Su iglesia, ¿verdad? Esa debería ser la condición que nosotros como cristianos deberíamos de tener: esperar al Señor hoy, no mañana, no pasado, hoy. Si usted y yo viviéramos esperando al Señor, sería, ¿verdad?, también diferente, y nuestra esperanza sería una esperanza viva y real, ¿sí? Todo esto es profético, o en ese tiempo fue profético, porque no había llegado Jesús. Nosotros tenemos el primer cumplimiento, ese ángel del pacto según los estudiosos bíblicos, y todas las referencias apuntan a Jesucristo, todos están de acuerdo que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en un sentido, Juan el Bautista como mensajero, después viene Cristo y se encarna, ¿verdad? Y esa frase que dice: a quien deseáis vosotros, puede, iglesia, estar llena de sarcasmo, porque el pueblo en ese momento no se deleitaba en que el Señor viniera. Ellos no estaban esperando, ellos estaban haciendo sus actos en el templo totalmente vacíos. Y entonces la pregunta: ¿lo deseamos nosotros verdaderamente hoy? ¿Deseamos que venga por su iglesia?
vivimos vigilante, como lo dice Mateo, por ejemplo, con la parábola de las vírgenes. Hay mucha similitud. Vemos que la historia como que se repite, la gente comete los mismos errores y Dios nos los deja a vista y paciencia para que nosotros podamos aprender de aquellos errores, de aquel pueblo, para que la iglesia se comporte diferente. Y vea, si la iglesia ha fallado, la iglesia ha fallado, que en Apocalipsis el Señor le habla que a 7 iglesias y casi para todas era una reprimenda, era confrontar las acciones de cada uno. A veces uno dice, qué complicado porque el Señor, ¿verdad? No es una palabra de esperanza, pero yo quiero que me permitan terminar el mensaje y entendamos por qué cuando nos confronta de esta manera tan ruda, hay una esperanza hermosa y es por amor, porque solo teniendo el panorama completo vamos a entenderlo. Ok, sigamos, dice el versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Vamos a Salmo 1:5, iglesia. Eli decía ahora en el devocional que toda rodilla se doblará. No sabemos de qué forma, lo que sabemos es que al Señor se le reconoce como tal porque Él es el Señor y Él lo merece. Lo que sucede es que para unos va a ser de bendición, ¿verdad? De alegría, de gozo, de culminación por aquella esperanza que se está cumpliendo delante de nuestros ojos de una forma literal, y para otros será un juicio. Y eso es lo que dice Malaquías. Salmo 1:5, ¿qué dice, Elita? Dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Nahum 1:6, que alguien me lo pueda leer. Si esos son los profetas. ¿Lo leen ahí? Ajá. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se tienden las peñas. Hendir dicen otras versiones que es como cortar, traspasar, o sea, ¿quién podrá mantenerse en pie cuando el Señor se presente? Ustedes se imaginan el poder del Señor y sobre todo, iglesia, que a Él nadie le engaña. Nosotros no podemos ser mentirosos delante de Él. Él viene para sacar todo a la luz maravillosa y admirable. Entonces, ¿quién podrá estar de pie? Uno será para purificación. Quien no sea puro y sin mancha no podrá ver la santidad de Dios. Bueno, así lo dice el Señor, por eso ahorita vamos a ver de la importancia de Jesucristo, ¿verdad? Pero para otros, iglesia, será de juicio y será de destrucción. Entonces, hay dos formas de vivirlo. Cuando Él se presente, ¿quién podrá estar de pie? La Biblia siempre nos muestra dos caminos, y yo lo he dicho aquí muchas veces, y la Biblia lo dice también de muchas veces. He aquí el camino del bien que lleva a la vida eterna. He aquí el camino del mal que lleva a la muerte. Elige cuál, dice el Señor. Elige el camino del bien. Él nos da los dos caminos. ¿Cómo queremos vivir ese momento? Todos estaremos delante de Él. Nuestras rodillas se van a doblar, pero ¿cómo queremos, iglesia, que se doblen esas rodillas frente al Señor de los señores? ¿Cómo será? Yo quiero que sea diferente, yo quiero que sea de gozo, reconociendo su majestuosidad, reconociendo su señorío, dándole el lugar que Él merece, que mi alma, mi corazón, de una forma como aquí no he podido hacerlo, ¿verdad? O como no podemos hacerlo, ese día sea algo real y sea algo transformador, porque Él así me lo ha dicho en la Biblia. Él dice que nuestro cuerpo se va a transformar, que vamos a estar glorificados, y entonces podremos alabarlo de forma genuina. Dice el 2, 3 y 4. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Cómo dice Nueva Versión Internacional? ¿No lo tiene, Tamita, usted ahí?
Malaquías 3:2. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. En una traducción bien rara, Ajá. Pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con Él cuando aparezca? Pues Él será como un fuego abrasador que refina el metal o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Y será para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, varias cosas y son sencillas de comprender. Los antiguos lavanderos utilizaban, dicen que eran productos químicos fuertes extraídos de las plantas para dejar la ropa sin mancha, para que la ropa quedara nítida. Ahora quizás no usamos plantas, ¿verdad? Unos sí, otros son químicos muy fuertes, pero esos tienen un nombre, alcalí, si no me equivoco, pero eran fuertes, dejaban la ropa sin mancha. Y también vamos a unirlo con lo que a ustedes les suena de la Biblia. ¿Se acuerdan algo que diga, que ustedes hayan leído en la palabra del Señor, que diga sin mancha, sin arruga, vestiduras blancas? Vamos sacándolo, tal vez no importa que no recuerden el versículo, pero es como ir meditando. Dice que vendrá y que Él actuará como un agente purificador, y ese agente purificador nos dice que el jabón que nosotros conocemos, entonces vamos uniéndolo con la palabra. Así el Señor dice que nadie puede estar con mancha delante de Él, que la vestidura tiene que ser blanca, que es sin mancha completamente. Entonces podemos ir haciendo como el clic de la palabra para nosotros. Empezará, dice Malaquías, con los sacerdotes, los hijos de Leví. Okay, los hijos de Leví fueron en ese momento los responsables de que el pueblo se enfriara, de que el pueblo cometiera pecado. Entonces va a empezar por los sacerdotes, pero también vimos al inicio de Malaquías, no podemos desligar lo que hemos visto, vimos que nosotros somos el real sacerdocio, que esa es la iglesia. Entonces, ¿por dónde va a empezar el Señor? Por el impío, por la iglesia, hermanos, por la iglesia, porque nosotros somos responsables de llevar su palabra, porque nosotros somos responsables de ser testimonios ante el mundo, porque nosotros tenemos un propósito y es llevar su palabra, predicarla, vivirla, enseñarla a cada uno de los que el Señor ha determinado que son de Él. Entonces empezará por nosotros, esa purificación empezará por nosotros, como por los hijos de Leví. Los levitas son el modelo para la nación, la cual debe ser un reino de sacerdotes, eso lo dice Éxodo 19:6, pero yo lo uno, ¿verdad?, con nosotros la iglesia, como una aplicación. Dice que la plata es más difícil de refinar que el oro. Yo estaba viendo algunos videos, quería presentárselos, pero verás que no he podido porque no estoy sin computadora. Y es un proceso tan, a ver la palabra, tan fuerte, porque usan ácidos para refinar la plata y para refinar el oro, ¿verdad? Es algo que le está arrancando sus impurezas y le está arrancando su escoria, y los metales que no pertenecen al oro o que no pertenecen a la plata no soportan esa purificación. Se desintegran, se desechan, se botan, quedan en la nada, y lo único que queda es la plata verdadera y el oro verdadero. De hecho, vi un video donde el muchacho dice, bueno, esto no es plata porque no soporta este ácido, esta purificación. Esto le puedo garantizar como joyero que es plata número tal, ¿verdad? Que es plata verdadera porque sí soportó el ácido que cayó. En la jerga, en nuestra forma de hablar, ¿verdad?, de coloquial diaria, decimos, no soportó el ácido, ¿verdad? ¿Lo han oído? Le dijeron algo y no soportó el ácido. Bueno, iglesia, de esa forma va a venir. No soportó el ácido. Sí. Sí. Es un proceso minucioso, es un proceso fuerte, que yo me imagino que para nosotros, como iglesia y como hijos verdaderos, va a ser algo maravilloso. O
Usted sabe lo que es quitar de nosotros este peso tan terrible del pecado que nos impide ver la grandeza, la majestad. Ahora que cantábamos cuán grande es Dios, no podemos imaginar la grandeza de Él, porque tenemos una mente limitada por eso mismo, como humanos, como pecadores, como caídos. Todo eso se va a quitar y podríamos ver al Señor tal cual. A través de ese ácido se puede poner como sinónimo de las pruebas. De pruebas, ajá. Sí, porque de hecho también nosotros sabemos, y ahí vamos, la tristeza, el dolor es un agente purificador para el cristiano. Y nosotros no queremos ser dolidos, ¿verdad? No queremos sufrir. Bueno, yo no sé, yo me imaginaba, y esto ya es algo mío, ¿verdad? No es bíblico, pero yo decía, bueno, yo preferiría ir poquito a poquito purificándome para que cuando el Señor me encuentre, la purificación sea menos dolorosa que aquellos que los van a agarrar y con un cepillo de verdad los van a agarrar. No le huyamos al dolor. No nos va a costar nunca ser afligidos. Pero iglesia, cada vez que nosotros salimos victoriosos de un dolor, dependemos más de Dios y vemos lo grande que es Dios. Es que no se trata de nosotros. Yo me imagino que Tami, a través del dolor que acaba de suceder en su familia con la pérdida de su abuelita, ahora ella depende más del Señor. Ella ve al Señor de forma diferente. Yo sé que cada uno de nosotros en algún momento cuando salimos, cuando tomamos aire de aquello que nos está sucediendo y que ha sido muy doloroso, lo único que nos ha quedado de eso, ¿verdad? Porque ¿qué hemos aprendido? Bueno, si lo pasamos con el Señor, lo único claro que hemos aprendido es depender de Él completamente. Es ver a un Dios bueno en medio de las pruebas, es ver que el Señor nunca dejó de tener control sobre aquel dolor, sobre aquella aflicción, sino más bien, ¿verdad? Su buena mano, su buen actuar. Pero nos enfocamos en la otra cosa, nos enfocamos en el dolor, en que pobrecita yo y tal. Y se los digo por experiencia. Es tan fuerte que si no es oro y no es plata, no lo soportan. Entonces vamos a llevarlo a nuestra vida. Dios siempre utiliza cosas que podemos comprender. Al agricultor le habla de las semillas, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, si no somos del Señor y nos va a poner ácido y no somos del Señor, nos vamos a desintegrar. No va a quedar nada absolutamente porque no somos de Él. No era original aquella pieza. Y Dios no hace imitaciones y Dios no hace falsificaciones, ¿verdad? Entonces es como muy lindo ver esa analogía, ¿verdad? ¿Para qué? Para ver la condición verdadera de mi corazón, porque también la Biblia me dice que muchos le dicen Señor, Señor, ¿y qué le va a decir que apartaos? Porque la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque la Biblia me dice que el trigo y la cizaña crecen juntos, porque solo el Señor conoce la condición de nuestros corazones. Entonces puede que ustedes toda la vida me hayan visto piadosa y que yo tenga otra cosa en mi corazón y aquel día en la purificación el Señor me diga, usted no es, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, siempre traigámoslo a nuestra vida, Señor, yo. Claro, no, está bien, Raulito. No, respecto a eso, tenemos que tener en cuenta que Dios es el que va a diseñar el método que va a usar para limpiarnos. Cada uno somos individuales. La prueba que yo estoy sufriendo no la va a sufrir, pero Él nos va a capacitar, los que somos anónimos, para que soportemos ese ácido y salgamos aprobados. Claro, claro. Es una realidad que tenemos que descansar aquí. En definitiva, nosotros descansamos porque sabemos que el Señor va a hacer lo que nos conviene. Es por justicia, no es por un Dios castigador, es que ahí viene el enfoque, ¿verdad? Es una justicia. Dios siempre lo ha dicho desde el inicio, o sea, la santidad es tal que solo su Hijo tiene un sacrificio perfecto y no va a recibir menos que eso. Entonces es hermoso porque
Si estamos dentro de Cristo y Cristo es el sacrificio perfecto, nos pueden dar ácido que somos de Cristo, estamos en Cristo, ¿verdad? El fuego consumirá la iniquidad en cada uno y el jabón quitará las manchas del pecado. Isaías 1:25, leámoslo, por favor. Alguien que lo lea y participa. Isaías 1:25. ¿Quién lo tiene por ahí? Porfa, Tami. Levantaré el puño en tu contra, te retiré para sacarte la escoria y te quitaré todas tus impurezas. Vamos a esperar que pase el carrito. Sí. Pongamos atención a la palabra, porque yo lo que quiero y lo que pretendo ahorita es hacer un hilo conductor con toda la palabra, no solo Malaquías dice que el Señor viene como agente purificador. Vea lo que dice Isaías. Levantaré el puño en tu contra, te retiré para sacarte la escoria y te quitaré todas tus impurezas. La escoria y las impurezas vienen del oro y de la plata. Está en armonía con lo que acabamos de decir. Isaías 48:10, ahí mismo, 48:10, un poquito más adelante. Alguien que lea el 48:10. A ver, Anthony. Ok, léalo un poquito más duro. He aquí, te he purificado y no como a la plata, te he escogido en horno de aflicción. ¿Cuántas veces también, verdad? El Señor dice el horno, el fuego, o sea, Dice, te he refinado en el horno del sufrimiento. en el horno del sufrimiento. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Pero gracias, Señor, entonces podemos ver el sufrimiento de otra forma, ¿sí o no? Vea, Isaías, Jeremías, Ezequiel, ahí por ahí creo que está Lamentaciones, pero ahí mismo, para que no se pierdan tanto. Jeremías 6:29-30, despuesito de Isaías. Jeremías 6:29-30, ¿qué dice? Elita. Se quemó el Isaías 6:29-30. Ajá. Se quemó el fuelle. Uh-huh. Por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundador, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada lo llamarán, porque Jehová los desechó. Uh-huh. El fuelle era un instrumento, yo lo busqué porque tampoco sabía que era fuelle, era un instrumento que se utilizaba para soplar, para que el viento agarrara otra dirección. Ajá. El fuego. Ajá. 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 Y Ezequiel 22, del 17 al 22, Ezequiel, que también está despuesito de Jeremías. Pum, pum, pum. Está cerquita. Ezequiel 22, 17 al 22. Sí. Plata desechada, lo llamarían porque Jehová lo desechó. Ajá, plata desechada. Es que, ok, usted no pasó la prueba, usted no es plata, la desecho, ¿verdad? Es que es tan claro el Señor, de verdad es tan claro. Sí, sí. Ezequiel 22, 17, 22, ¿quién no lee? Sí, vamos chicos, no importa. El titulito, el horno purificador del Señor. Ajá. Pues ahí está. Sí. Luego recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, los israelitas son la escoria inservible que queda después de fundir la plata. Son los desechos que sobran, una mezcla inútil de cobre, estaño, hierro
como en un horno se funde plata, cobre, hierro, plomo y estaño, los fundiré a ustedes con el calor de mi furia, los reuniré y los soplaré con el fuego de mi enojo, y se fundirán como la plata en el intenso calor. Entonces sabrán que yo, el Señor, he derramado mi furia sobre ustedes. Dos formas de verlo, iglesia. Un juicio tremendo, porque Dios es justo, ¿verdad? Pero su ira es santa, por no tener otra palabra, ¿verdad? Más temible. Y la otra forma de ver eso es esta parte grandiosa, que si somos de Cristo, vamos a salir purificados y va a salir lo único que el Señor acepta, oro o plata. No va a aceptar el estaño, no va a aceptar el hierro, no va a aceptar el bronce, no va a aceptar la fantasía, nada. Ni la paja, ¿verdad? Entonces hay dos formas de verlo: temer al Señor, que tiemble el que lo lee y no está con el Señor, que se arrepienta el que no conoce al Señor o cree conocerlo y no lo toma como Señor, y no lo tomamos como Señor. Pero el que tiene al Señor es otra forma de ver su palabra, y es la justicia de Dios, ¿verdad? Y esa justicia no debemos de perder el foco, cumplida en Jesucristo, maldito en un madero, ¿verdad? Dice el 5. Porque éramos todos escoria, que en Cristo es que venimos a ser. En Cristo venimos a En ser. Hebreos habla que Dios es fuego, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, o sea, Exacto, no hay, exacto. Una persona en un Uber me decía, no, yo por eso intento, y lo hemos hablado también, yo por eso intento de hacer buenas cosas, y el Señor tiene que ver que yo hice buenas cosas. Entonces yo les pregunto a ustedes, eso no es válido, ¿verdad? Ustedes pueden comprender qué estaba pensando yo cuando el Señor me estaba diciendo eso, porque usted puede pasar su vida haciendo obras, pero esas obras van a ser vanas, porque la obra aceptable es la obra de Jesucristo. Entonces, ¿qué hago yo con irle a decir al Señor? Cuando me llame a juicio, Señor, pero es que yo hice un 99% de obras y un 1%, no, es que todas esas obras estaban manchadas, esa no era oro ni era plata, es Jesucristo. Por eso la importancia de Jesucristo en nuestra vida, ¿verdad? No, todas las veces que quiera. Nosotros tenemos que ver alrededor. Cuando uno ve, por ejemplo, cómo Dios obró con su pueblo Israel, ver el holocausto, ver todas esas cosas, o sea, vos dijiste, sí o sí se va la bendición o la maldición, sí o sí. Ajá. Entonces ahí nosotros tenemos que ver que es un Dios verdadero, que no va a pasar por alto la disciplina, lo que tiene que hacer con su hijo, con su pueblo, pero obviamente por amor. Ajá. Porque aunque uno vea tan grotescas estas cosas Sí, que ocurrieron sí. con el pueblo de Israel, Sí, que es tremendo ver sí. eso. Sin embargo, ahí está justamente la justicia de Dios sí. obrando ahí, el amor de Dios obrando. Pero vea cómo nos llama la realidad, y que no vivamos solo una religiosidad, porque a Dios le costó su hijo. O sea, esta aceptación de nosotros tiene el precio de su hijo. Entonces, y sabemos que es un Dios inmutable, Él no cambia, ¿verdad? Y su juicio es eterno. Entonces, ¿cómo vamos a creer que vamos a salir librados? ¿O cómo no vamos a darle valor a esa obra de Jesucristo en nosotros? Ni por un lado ni por el otro, por temor al juicio. Bueno, ahora que cerramos en el 6 con eso, con el temor, y por amor a su Hijo Jesucristo, que por medio de Él somos aceptados. Nunca pudiéramos. Para el hombre, dice la Biblia, para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Dice el 5, en ese día yo los pondré a juicio. Estoy ansioso por dar testimonio contra los hechiceros, los adúlteros y los mentirosos. Declararé en contra de los que estafan a sus empleados con sus sueldos, de los que oprimen a viudas y huérfanos o privan de justicia a los extranjeros que viven entre ustedes. Porque gente que hace estas cosas no me teme, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, vean, iglesia, busqué esas palabras en todas las versiones. Hechiceros, en otros decían los que practican magia, en otros decían brujería. Adúlteros, quedó adúlteros y ya sabemos que es adúlteros, ¿verdad? En todos decía adúlteros, pero también hay tipos de adulterios. Somos adúlteros cuando cambiamos al Señor, ahí es lo primero.
Es un adulterio la idolatría, es un adulterio adorar y poner a otro Dios que no sea el Dios verdadero, ¿verdad? Y también a los que somos casados, el adulterio es adulterio. O sea, no puede haber, el Señor juzga el adulterio. Jurar en falso, decir mentiras, a los perjuros, dicen en otras versiones, a los que mienten en los tribunales, o sea, mentira es mentira, ¿verdad? Jurar en falso. Vean, nosotros decimos eso que como que no tiene, pero ¿cuántas veces hemos visto a personas que van a un juicio y que son testigos falsos y que aquella persona tuvo que pagar una condena, humanamente hablando, por una persona que dijo una mentira? Y hasta el día de hoy, aquí creo, bueno, ya en otros lugares no sé, porque como viene el mundo, ¿verdad? Pero levanta nuestra mano y dice, jura por la Biblia, ajá, y dicen, lo juro, ¿verdad? Y también, bueno, ok, tribunales, pero hemos condenado a nuestra familia con una mentira. Hemos condenado inclusive a alguien que amamos por no decir o enfrentar la verdad delante de ellos. Y también decimos mentiras cuando no llevamos el nombre de Jesús a todas aquellas personas que lo necesitan y cerramos nuestra boca, porque los estamos dejando en su ignorancia. ¿Me explico? Es como desgranar, ¿verdad? Hasta dónde hay que llevarlo. Los explotadores, a los que oprimen a los jornaleros en su salario, los que detienen su salario, los que oprimen a los trabajadores, contra los que roban a sus jornaleros. El Señor tiene o no tiene cuidado de todo, iglesia. Aquellos que dicen ay, es que no sé cómo actuar. Si usted tiene una empleada en su casa, no nos vayamos a quien tenga una empresa, tal vez no todos la tenemos, ¿verdad? Acá. Pero si usted tiene una empleada en su casa y usted no le paga lo que le corresponde, tengo amigas que me dicen, es que mi jefe me dijo que me pegaba la mitad y la otra semana la mitad. ¿Y usted le limpió la mitad de la casa? No, yo le limpié todo. Entonces, o sea, son cosas mínimas, pero el Señor las legisla y el Señor las ve, sobre todo están para aquellas personas más humildes, ¿verdad? ¿Cuánta gente en el gobierno roba y hace cosas con los fondos públicos, que es una manera de perjudicar a los que, al pueblo, a los que pagamos impuestos? Y entonces tienen que legislar y hacer leyes para que los salarios sean menores o sea, hay tanta desigualdad y tanta cosa mala en este mundo, pero es por una sola razón, porque no vamos conducidos por lo que dice el Señor. Si yo, como cristiana, entiendo que no le debo de robar a un empleado su salario, desde mi posición voy a cumplir eso y no voy a robar. Al fin y al cabo es robar. ¿Y qué dice el mandamiento? No robarás, ¿verdad? Entonces sería totalmente distinto si nos dejamos legislar por el Señor. Al día de hoy, muchos gobiernos quieren ser laicos, o sea, quieren sacar a Dios de su legislación. ¿Podrán sacar a Dios? ¿Y quién les dice que robar es malo? ¿Y quién les dice, ay, ¿cómo pueden sacar a Dios de su legislación? Eso es todo un tema, ¿verdad? Pero bueno, hilar por ahí, ¿verdad? También dice, niegan el derecho al extranjero. En otras versiones, hacen agravio al extranjero o lo tratan mal, son injustos contra el extranjero, privan de justicia al extranjero, les niegan el derecho. Hace poco mi hija fue a hacer una auditoría con su jefe a unas piñeras en el sur del país. Y me decía, mami, es increíble porque ellos traen a los nicaragüenses, ¿verdad?, a trabajar a estas piñeras y les pagan cualquier cosa y los mandan sin seguro y sin nada. Costa Rica, que tenemos un código de trabajo, ¿verdad?, un código laboral. Usted diría, aquí en Costa Rica eso no sucede. Sí sucede, y sucede al día de hoy. Y estamos hablando de vecinos nicaragüenses. Cuando tuve la oportunidad de ir a República Dominicana, me contaban que los haitianos, ellos los diferencian porque los de República Dominicana son morenitos, pero el haitiano es como más negrito, ¿verdad? Entonces, sí, como azulado. Entonces, los tratan con desprecio y ellos trabajan en las calles y
Bueno, vieras qué tremendo. Entonces yo decía, nada de diferente Costa Rica con el nicaragüense. Nosotros nos mofamos, ¿verdad? Nica ese. Tenía que ser Nica. Y probablemente si nosotros vamos a otro país, por ejemplo, con mi estatura, me voy a Europa, me van a discriminar. No soy humano. Entonces, iglesia, ve lo que es. Ahora bien, esta no es una lista exhaustiva. Esto me está diciendo a mí y a usted que tenemos que vivir sin pecado. Y pecado, nosotros, Dios ha puesto una conciencia en nosotros. Tenemos un espíritu que nos dice que es pecado. Entonces pónganle a la lista ahí lo que ustedes quieran. Esto es bueno examinarnos, porque entonces yo diría, bueno, hechicería, adulterio, ahí, ¿verdad? Pero ¿por qué no nos examinamos? Porque tenemos cosas, todos tenemos cosas. Ayer hablábamos también en el discipulado, cómo nos confronta la palabra. Porque, y hay gente que lo toma mal, y es que a Dios no se le queda bien, porque cuando no es una cosa, yo intento, y aquí dije, y aquí hice un cheque y me salió otra cosa. No, qué dicha, porque eso nos lleva a la santidad, que va gradualmente en ese proceso que el Señor tiene único para Tami, para Elita, para mi mamá, para usted, para mí, ¿verdad? Entonces, cuando Dios me dice, usted está bien aquí, pero esta parte, ¿qué pasa con esta parte? Entonces yo me vengo y me mido, tal vez aquí algunos no, o algunos sí, si somos sinceros delante del Señor. Entonces me mido y digo, Señor, saca la luz, porque vea lo que dice Él, que en ese día estoy ansioso por dar testimonio. Velozmente, dicen otras traducciones, voy a ser testigo de lo que ustedes están haciendo. Ustedes saben lo que, bueno, hablamos de un testigo ante un tribunal. Usted sabe lo que es tener como testigo en contra a Dios mismo. Usted, o sea, de verdad, pensémoslo. O sea, a Dios, y Dios va a decir, sí, usted lo hizo. ¿Cómo? Sí lo hizo, y lo dice con verdad. Tras de eso no es un testigo falso, ¿verdad? El Señor está veloz. ¿Por qué, iglesia? Porque Él nos dice, Él nos dijo desde el inicio, elijan el camino del bien, no elijan el camino del mal. Si lo elegimos, hay justicia para ustedes, hay leyes para ustedes, y leyes divinas. No nos vayamos por leyes, ¿verdad? Aquí, leyes divinas. Dice este versículo que Él se acercará para juicio, para acusar, para testificar, y los pondrá en juicio. Se acercará únicamente para ser ese testigo de aquello que usted está haciendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque dice, gente que hace estas cosas no me teme, dice el Señor de los ejércitos. Otra vez a la Biblia, mi mente bíblica, váyase a su Biblia. ¿Qué le dice el Señor acerca del temor? Uno muy conocido. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si yo me conduzco en estos pecados y en los que quiera, pongámosle el nombre que sea, no temo al Señor. Y el Señor me dice que sea sabia, que le tema, que haya un temor reverente. Hay unas Biblias que lo traducen como respeto. Y yo decía, atinado, porque si usted respeta a su esposo, usted no es infiel, ¿verdad? Si usted respeta a sus hijos, por ejemplo, no los agrede, no los violenta, ¿verdad? Usted está respetando a ese ser, está respetando la imagen de Dios en cada ser. Y si yo respeto a Dios, le temo. ¿Por qué? Porque conozco al Dios bíblico. No es ese Dios amor que me va a perdonar, aunque yo haya practicado brujería y Dios sí me va a aceptar, ¿no? Entonces le conozco, entonces le temo. Conozco a ese Dios verdadero que es justo, que es santo, que no va a pasar por alto ninguna cosa. Conozco a ese Dios misericordioso que me paga conforme Él, no conforme mis iniquidades. Me explico, entonces uno tiene que tener temor. Y si tiene temor y vive en ese temor, iglesia, pues nada de esto nos puede a nosotros amedrentar. Nada más ahorita que estamos de este lado donde somos advertidos, agarremos esa advertencia, hagamos la nuestra y vivamos con esa oportunidad. Gracias, Señor, porque aquel día abriste mis ojos y me diste la oportunidad de presentar delante tuyo aquello que estaba haciendo mal.
y que necesito hacerlo bien. Y además dame la fuerza y la fortaleza para hacerlo porque no sé cómo empezar. Pero ya quiero dejar esa rebeldía mía de, ¿verdad? De querer hacerlo a mi forma o de no querer entregártelo, porque tu palabra dice que tenemos que apartados de ti nada somos, porque tu palabra dice que tenemos que llevar nuestro yugo, ¿verdad? Con Él, o sea, entregarnos todos totalmente, si no, no somos dignos de Él. Ok, ya yo no quiero luchar con esto. No soy digna tuya porque todavía continúo con esto, Señor. Ayúdame a ser digna. Siempre necesitamos la ayuda de Él. Y también tu palabra dice, te es posible. A mí no ha sido posible hasta el día de hoy, pero a ti sí te es posible. Solo te concedo mi voluntad para que ejerzas la tuya. Mientras yo tenga mi voluntad firme, Dios no puede, no va a ser. Dice este versículo, vamos a ver, esto ya lo dije. ¿Por qué no delinquimos, iglesia? Porque, ¿qué hora es, Elita, ya para cerrar aquí? 37, ok, vamos a cerrar acá. Ok, ¿por qué nosotros no delinquimos, iglesia? ¿Por qué no delinque usted? Hace poco visitamos un lugar donde las casas no tienen rejas. Entonces decíamos, qué maravilloso, pero entonces en el carro estábamos como reflexionando, Abigail y la familia, ¿verdad? Diciendo, bueno, no es que aquí las personas sean más buenas que allá en Costa Rica, que está todo lleno de rejas, es porque las leyes son más fuertes. Entonces, al menos en ese lugar donde fuimos, porque nada tiene rejas, las casas se ven hermosas porque nada está encerrado. Entonces uno dice, bueno, aquí el que roba sabe que si se mete a una casa y se lleva el televisor, va a ser más fuerte el castigo que la recompensa con el televisor que puede tener. Entonces no delinquen, entonces no hay rejas, ¿verdad? ¿Por qué delinquimos aquí? Porque sabemos que las leyes son menores. Pero ¿por qué entonces nosotros no pecamos? Sí, por eso mismo. Pero ¿por qué vamos, llevémoslo al plano espiritual? ¿Por qué no pecamos? Porque tenemos un juez que nos va o sea, que hay leyes que rigen, que hay sanciones, me explico, o sea, ¿por qué somos tan débiles en ese sentido? Hay que pensar un poco y llevarlo, ¿verdad?, al Señor y decir, ayúdame, Señor, en mi santidad y al arrepentimiento, que es el llamado que todo el libro de Malaquías nos hace. Un temor reverente, con respeto, es respetar al Señor. Examinemos nuestro andar y reconozcamos delante de Dios y lo ponemos en sus manos. La palabra de Dios siempre nos confronta y nos ayuda a purificarnos, ¿verdad? Para que este proceso no sea tan crudo como lo que hablamos al principio. Y vamos a cerrar con esto, iglesia, Zacarías 1:3. Busquemos Zacarías 1:3. Como persona y como iglesia, porque entonces, iglesia, vamos a lo mismo. Cuando el Señor nos llama la atención, ¿verdad? En forma personal, tenemos que reconocer que fallamos tanto. Yo fallo, Eli falla, Raulito falla, ustedes fallan. Pero cuando pertenecemos al cuerpo de Cristo en una manera, fallamos todos a Dios, al Señor. Entonces también como iglesia podemos irnos purificando, o como iglesia podemos ir quitando, que el Señor vaya quitando esa escoria, esos metales que tenemos. Para eso necesitamos un corazón dispuesto a eso, iglesia. No somos personas perfectas que vienen aquí a jugar de santos. Estamos necesitados de esa santidad del Señor. Y si nosotros individualmente nos purificamos, le ayudamos al cuerpo de Cristo. La iglesia lo va a sentir, la iglesia lo va a vivir. ¿Qué dice Zacarías? 1:3, Por lo tanto, advierte al pueblo que así dice el Señor de los ejércitos: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor de los ejércitos. Una vez más, nos volvemos al Señor, el Señor nos responde.
Háganlo, dice la palabra del Señor en otro versículo, mientras haya tiempo. Hoy tenemos tiempo. Ahora más tardito no sabemos, ¿verdad? Sí. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en cada uno de estas frases, Señor, de estas letras hay una enseñanza tan profunda y tan grande, Señor. Gracias porque tu bondad se ve por encima de ellos. La oportunidad que tú nos das, Señor, para ingresar a tu reino, para ser parte de tu pueblo como tú lo has decidido, es inminente cada día, Señor, y alabamos tu nombre por eso, Padre. Sabemos que estamos en este proceso, sabemos que cuando nos diste la oportunidad de ser tus hijos por medio de Jesucristo, Señor, has empezado una obra en nosotros, has empezado la obra más maravillosa, Señor, esa transformación, esa forma de Jesucristo en nosotros. Te rogamos que pongamos nuestra voluntad en tus manos, que permitamos que Jesús sea labrado en todos nosotros, en nuestros corazones, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos. De forma individual te pedimos perdón porque entendemos que nos falta, Señor, que estamos faltos. Pero también entendemos que tu misericordia está con nosotros y que nos da la oportunidad. Gracias, Dios, de ser ese Señor al que yo puedo acudir en momentos donde siento que no puedo, Señor. Gracias porque también en ti encontramos esa valentía y encontramos esa lealtad, Señor, de que eres tú el que hace la obra y no nosotros, Padre. Bendice esta iglesia, guárdanos, Señor, y permítenos cada día recordar tus palabras y vivirla. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.